¡Qué emoción, amigos! Acá está, dice prisión de San Pablo. Amigos, siento algo muy bonito saber que estoy literalmente parada frente al muro que Dios rompió con un terremoto para que el apóstol Pablo saliera. Entonces, bueno, se los voy a mostrar, así que en este momento les voy a mostrar la entrada a la prisión del apóstol Pablo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper emocionada por tenerlos acá de nuevo en este canal. Disculpen si traigo gafas, amigos, el sol está muy fuerte, pero acá lo importante no son las gafas, sino el video del día de hoy. Como pueden ver detrás mío dice prisión de San Pablo, hacia allá, y es porque en este video, amigos, vamos a estar visitando la misma prisión donde el apóstol Pablo estuvo encarcelado aquí en la ciudad de Filipos, y es esa misma prisión en la cual él oró a Dios, alabó a Dios, y en la cual Dios mandó un terremoto para que las paredes de esta prisión se rompieran, para que las cadenas se rompieran y Pablo pudiera ser liberado de esta prisión en la cual cayó por predicar el evangelio. Así que amigos, estoy muy emocionada porque en este video los voy a llevar a esa prisión para que la conozcan cómo es por dentro y más acerca de la historia de Pablo en este lugar y cómo fue que él terminó en una prisión así, siendo ciudadano romano. Comencemos con este video, síganme. Después de que el Espíritu Santo impidió a Pablo predicar en ciertas regiones de Asia, Dios le mostró una visión que lo llamó a cruzar hacia Macedonia. Por primera vez, el Evangelio llegaba a Europa. La primera ciudad que recibió a Pablo fue Filipos, una importante colonia romana donde comenzó una nueva etapa en la expansión del cristianismo. Ahí, junto al río, Pablo conoció a Lidia, una comerciante que abrió su corazón al mensaje de Cristo y se convirtió en una de las primeras creyentes en Europa. Parecía que todo marchaba bien, pero Pablo no imaginaba las pruebas que le esperaban en esta ciudad. Lo que comenzó como una misión de predicación terminó en una cárcel romana. Sin embargo, detrás de aquellas rejas, Dios estaba a punto de realizar uno de los milagros más sorprendentes del libro de los Hechos. Y esa es la historia que veremos a continuación. Les voy a contar un poco la razón, mientras caminamos por estas ruinas, la razón por la cual el apóstol Pablo terminó encarcelado. Bueno, después de que él salió de la casa de Lidia, la cual ella y toda su casa fueron bautizadas, el apóstol Pablo siguió caminando mientras predicaba, o sea, caminaba y predicaba la palabra de Dios, predicaba el evangelio. Mientras él predicaba, lo seguía una joven con un espíritu inmundo, con un espíritu de adivinación. Así que mientras esta joven los seguía, iba gritando a grandes voces diciendo: estos siervos son los siervos del Dios Altísimo que proclaman el verdadero mensaje de salvación. Entonces así iba caminando Pablo y esta mujer lo seguía y repetía estas palabras. A simple vista, amigos, esta mujer parecía que estaba dando también un mensaje. Lo más interesante, amigos, es que justamente el apóstol Pablo la reprendió. O sea, expulsó este mal espíritu que ella traía en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Entonces podrían ponerse a pensar, bueno, la mujer realmente estaba diciéndole a la gente que ellos venían de parte de Dios, del Dios verdadero, que venían a traer un mensaje realmente de salvación verdadero. Entonces, ¿por qué a Pablo le molestó que ella estuviera diciendo la verdad prácticamente? Bueno, recordemos que esta mujer era una adivina, así que ella estaba así proclamando la verdad, pero desde un espíritu engañoso, desde una fuente demoníaca, una persona que predicaba de Cristo, pero no lo mostraba en su vida, no tenía ese arrepentimiento. Además, el que la mujer estuviera haciendo esto también tenía intereses económicos, ya que ella tenía unos amos los cuales la utilizaban a ella para ganar dinero con su don de adivinación. Entonces para Pablo no le parecía bien que este testimonio, por más bíblico que sonara, porque ella estaba como de parte de ellos, provenía de una fuente engañosa, ¿saben? No quería Pablo que los asociaran, que asociaran el cristianismo con la adivinación. Y pues obviamente cuando esta mujer es liberada por Dios, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo la libera, en este caso, con el poder de Dios, los amos se quedan sin negocio, porque ella era la que les traía este negocio, este buen dinero de adivinación. Entonces
Entonces ellos se enojan y empiezan a querer perseguir a Pablo y a Silas, ¿verdad? Tras este gran escándalo que pasó con esta mujer y la adivinación, los persiguen y pues ahí es cuando los golpean y los meten a la cárcel. Así que bueno, vamos a acercarnos a la cárcel para mostrárselas mientras les cuento el milagro que pasó ahí dentro. Amigos, justamente frente a mí está lo que viene siendo la prisión del apóstol Pablo, las ruinas de esta prisión. Como se pueden dar cuenta, estamos en las ruinas de la ciudad de Filipos, ¿verdad? Que es a la cual Pablo le escribió Filipenses. Justamente aquí nos marca que para allá abajo, para allá, está justamente la prisión de San Pablo. Así que vamos a recorrerlas, amigos. Ok, amigos, aquí vamos entrando y si se pueden dar cuenta están estas gradas de por acá. Acá nos dice que tenemos que bajar. Vamos a ver qué es lo que hay acá abajito. ¡Qué emoción, amigos! Acá está, dice prisión de San Pablo. Amigos, siento algo muy bonito saber que estoy literalmente parada frente a al muro que Dios rompió con un terremoto para que el apóstol Pablo saliera. Entonces, bueno, se los voy a mostrar, así que en este momento les voy a mostrar la entrada a la prisión del apóstol Pablo. Así que con ustedes, la entrada a la prisión del apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, vean esto por dentro, amigos. Vean todo esto. Pensar que aquí fue donde pasó ese gran milagro que se describe en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos dice que tras el escándalo que pasó Pablo y Silas con la mujer adivina, fueron golpeados y encarcelados en esta prisión. Justo a medianoche, a pesar del dolor, los golpes y las cadenas, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos. Este detalle, amigos, es muy poderoso porque ellos no se escondieron, no se quejaron, simplemente comenzaron a adorar a Dios. Me voy a poner los lentes, amigos, mientras les termine de contar esta historia porque el sol está muy fuerte. Mientras Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos, la palabra de Dios nos dice que los demás presos estaban escuchándolos. Así que esto no solamente fue un consuelo personal, sino que fue un testimonio público sobre la fe en Cristo. Esto nos deja una gran enseñanza porque nos muestra la importancia del adorar a Cristo, del adorar a Dios en momentos difíciles. El poder del evangelio, amigos, no está en la ausencia del sufrimiento, sino en la presencia de gozo y confianza en Dios en medio del sufrimiento. Y justamente, amigos, lo que pasó aquí dentro, este testimonio de Pablo y Silas, fue una semilla de fe para el carcelero. El carcelero se convirtió a nuestro Mesías, justamente por lo que hizo Pablo acá. La palabra de Dios nos dice que después de esta gran oración y esta gran alabanza, un gran terremoto sacude la prisión, se rompen las cadenas y se abren las puertas. Y justamente, amigos, el carcelero, pensando que los prisioneros se habían escapado, estaba a punto de suicidarse, porque imagínense, que se le escapen prisioneros, pues lo van a matar, ¿saben? Pero en esto Pablo lo detiene, le dice que no se preocupe, que todos los presos están presentes. Y aquí, amigos, es cuando el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en Yeshua como el Mesías y tú serás salvo junto con tu casa. Así que el carcelero, amigos, lleva a Pablo a su casa, le cura las heridas y él y toda su casa son bautizados. Justamente aquí, amigos, en este lugar nos dice que era la prisión del apóstol Pablo. Qué impresionante pensar que fue aquí donde ocurrió uno de los milagros más extraordinarios del libro de los Hechos. Pablo y Silas no estaban en la prisión por haber cometido un crimen. Estaban ahí porque habían decidido obedecer a Dios. Habían sido golpeados, humillados públicamente y encerrados en una oscura cárcel romana. Humanamente hablando, tenían todas las razones para sentirse derrotados. Pero, en lugar de quejarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Sin embargo, el detalle más sorprendente de esta historia es que Pablo y Silas no se aprovecharon que la prisión haya quedado expuesta. No escaparon. El carcelero, que esa noche estaba dispuesto a quitarse la vida al pensar que los prisioneros habían huido, terminó encontrando esperanza, salvación y una nueva vida en Cristo, junto con toda su familia. Verán, en el mundo romano, un carcelero era responsable por cada prisionero bajo su custodia. Y si alguno escapaba, podía enfrentar un castigo severo o incluso la muerte. Así que el carcelero, al despertar y ver las puertas de la prisión abiertas después del terremoto, creyó que todo estaba perdido. Pero, cuando estaba a punto de quitarse la vida, escuchó la voz de Pablo diciendo, «No te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Lo que parecía ser el final de su historia terminó convirtiéndose en el comienzo de una nueva vida. Esta historia nos recuerda que Dios puede convertir nuestros momentos más difíciles en oportunidades para mostrar su poder. Dios no siempre nos libra de las pruebas antes de entrar en ellas, pero sí puede usar esas pruebas para cumplir propósitos mucho más grandes de los que alcanzamos a ver. Y pues esta es mi parte favorita de esta historia, ¿verdad, amigos? Pero también hay otra parte que me gusta mucho, que fue lo que pasó después. Justo al día siguiente, amigos, de que pasó todo esto, las autoridades romanas intentan encubrir la falta que cometieron y quieren soltar al apóstol Pablo en secreto. Sin embargo, el apóstol Pablo invoca su condición como ciudadano romano y les exige, amigos, una disculpa pública. Pablo exige esta disculpa pública porque había sido golpeado, azotado, sin un juicio, y esto era muy penado para los ciudadanos romanos. Para aquellos que no sepan, el apóstol Pablo era un ciudadano romano. Claro que era israelita, era judío, pero él había nacido en Tarso, la cual era una ciudad que estaba dentro del Imperio Romano. Entonces, en el siglo I, la ciudadanía romana era muy importante y tenía privilegios legales. Uno de estos privilegios era no ser azotado, o sea, no ser sometido a un azote público sin un juicio legal antes. Incluso los ciudadanos romanos tenían derecho a apelar hasta el César. Así que Pablo, amigos, tenía esta ciudadanía romana y la hizo valer, o sea, la utilizó para exigir justicia en cierta manera y también para cuidar su reputación, ya que al momento de cuidar su reputación protege la reputación de la iglesia. Así que aquí podemos ver, amigos, cómo Pablo nos muestra cómo usar nuestros recursos legítimos aquí en el mundo, o sea, los recursos que tenemos como nuestras ciudadanías, etcétera. Y todo esto, amigos, para la protección y el avance del evangelio. Imagínense, o sea, Pablo acaba de llegar aquí a Europa y pues no quería que lo asociaran con ser un delincuente, o sea, apenas llegó aquí a la ciudad de Filipos y lo encarcelan. Entonces como que lo van a asociar con un delincuente, ¿cómo van a escuchar el mensaje del evangelio? Por esa razón Pablo luego oró a Dios, ¿verdad? Dios lo defendió, lo sacó de la cárcel y aún así no es de que él escapó, sino que se presentó ante las autoridades y les exigió que respetaran su ciudadanía romana, que una disculpa pública. O sea, les pidió que literalmente en público le pidieran disculpas para que la gente, las personas de aquí de Filipos, supieran que él no era ningún delincuente, ni él ni Silas. Es súper interesante el viaje misionero de Pablo en esta ciudad, amigos. Como les digo, pasaron muchísimas cosas. Primero Pablo llega a un río a orar, pedir bendición de Dios porque iba a empezar a compartir el evangelio en Europa. Así que obviamente él se paró, se detuvo en ese río a orar, conoce a Lidia, la primera persona que Dios le muestra mientras está orando, se convierte y lo ayuda prácticamente con la expansión de la iglesia porque ofrece su casa como un lugar de culto. Y luego él entra a la ciudad de Filipos y se presenta con algunas adversidades, que es que lo meten a la cárcel, imagínense. Y Pablo, en vez de sentir miedo o quejarse de Dios, no, él simplemente, amigos, comenzó a orar, comenzó a confiar en Dios y Dios, ¡pum!, destruye la cárcel y lo libera. Luego Pablo, para cuidar la reputación de la iglesia, porque pues recién llegada, o sea, como después de que Lidia fue bautizada, luego iba a ver que la persona que lo bautizó terminó en la cárcel, tal vez era un maleante, ¿no? No quería dar esa reputación y por esa razón se defendió utilizando su ciudadanía romana. Luego, después de eso, termina su ministerio aquí y sale de acá y se dirige hacia Tesalónica. Así que, amigos, rumbo para allá vamos rumbo a Tesalónica, lo cual es súper emocionante para mí, para conocer también ahora esta historia de esta nueva ciudad en la cual Pablo le dedicó primera y segunda de Tesalonicenses. Así que en el siguiente video, amigos, los voy a llevar por un tour completo por la ciudad de Tesalónica. Les voy a contar más acerca de la historia de Pablo en este lugar, qué fue lo que pasó ahí y el mensaje que Pablo le deja a esta iglesia, a esta ciudad. Así que les invito, amigos, a que si les gusta este video, denle like, compártanlo con más personas para que más personas conozcan sobre la historia del cristianismo, del evangelio, de las misiones del apóstol Pablo y de todos los demás apóstoles, y conozcan con sus propios ojos los lugares bíblicos. También los invito a que se suscriban, amigos, si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y pues bueno, amigos, eso fue todo por este video, espero les haya gustado bastante, Dios los bendiga grandemente, yo soy Berlín y nos vemos hasta la próxima, bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.